Segunda a Timoteo 2:5, ese es de memoria, ¿verdad? Dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que traza bien la palabra de verdad. Estamos comenzando una serie de predicaciones expositivas del libro de los Hechos. La semana pasada vimos el capítulo 1, la expectación, pero antes de entrar al capítulo 2, que es un capítulo muy importante y muy controversial, veremos una pregunta importante. Para esto haremos un muy breve y rápido recorrido por lo que ya vimos del capítulo 1, luego del capítulo 2 y después del capítulo 7, porque en estos tres capítulos son claves para entender esto que estamos viendo. La proposición, la idea central, lo que queremos aprender en esta mañana, es que debemos entender la magnitud y la diferencia del plan de Dios para Israel y para la iglesia, el cuerpo de Cristo y la gran bendición de pertenecer al cuerpo de Cristo. Repito, debemos de entender la magnitud y la diferencia del plan de Dios para Israel y para la iglesia, el cuerpo de Cristo y la gran bendición de pertenecer a este cuerpo. Para esto es esencial saber trazar bien la palabra de Dios, para que entendamos la diferencia entre el plan de Dios para el pueblo de Israel y para la iglesia, y cómo por el rechazo de ellos entramos nosotros en este gran plan. Por eso, pertenecer al cuerpo de Cristo es una bendición, como he dicho antes, que ni tenemos idea, y me estoy incluyendo. Comencemos por el recorrido, por entender el propósito del libro de los Hechos. El propósito, su nombre lo dice. Hechos de los Apóstoles es un registro histórico de lo que hicieron los seguidores de Cristo, y es principalmente un libro de transición, un libro de historia. Estaremos viendo el ejemplo histórico que Dios nos preservó de algunos discípulos llevando a cabo la gran comisión. El propósito del libro no es declarar doctrina, sino de darnos un testimonio por escrito de la historia de los comienzos de la iglesia. Por tanto, aquí se establecen principios. Hechos es uno de los libros más peligrosos del Nuevo Testamento, porque es donde se apoyan varias de las falsas doctrinas. Por ejemplo, los carismáticos, los campbelistas, los calvinistas, etc. Los tres libros más peligrosos de la Biblia son Mateo, Hechos y Hebreos. Son peligrosos porque son libros de transición. Mateo hace la transición del Antiguo al Nuevo Testamento, Hechos hace la transición de los judíos a la iglesia, y Hebreos hace la transición de los judíos a la tribulación. Debido a que Hechos es un libro de transición, la escena, el plan de Dios cambia drásticamente de Israel a la iglesia. Entonces la aplicación más importante es la histórica. Por eso, antes de hacer aplicación doctrinal de cualquier pasaje, tenemos que saber dónde estamos en la transición histórica. ¿Qué parte de la transición se encuentra lo que estamos leyendo? Esto es para no tomar versículos de los primeros capítulos y aplicarlos como enseñanza, como doctrina para la iglesia, o como requisitos para la salvación. Hechos 1:8 nos declara el principal tema doctrinal del libro entero: el ministerio de los 40 días enfocado en el reino de Dios, Hechos 1:3. Luego viene la pregunta de Hechos 1:6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjese la pregunta, tiene que ver con el tiempo del reino de Israel y no de la iglesia. Es un punto clave de transición de 2000 años de historia. Esta pregunta es realizada por los escolares más grandes del Antiguo Testamento en su tiempo, según Lucas 24, 44 y 45, que lo vamos a leer después. Pero la pregunta no puede ser contestada
hasta el capítulo 7. En ese momento la respuesta fue depende, y ahorita vamos a decir por qué. Seguimos en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo es clave de todo el libro de los Hechos y de la vida cristiana. Dios nos dio una misión muy específica de ser testigos de Él, o sea, la gran comisión, y dice que recibiréis poder, pero el poder es para testificar, para anunciar a Cristo, para cumplir la gran comisión. En el versículo 9 al 10 encontramos la historia, las instrucciones finales de nuestro Señor Jesucristo, todo en preparación para su segunda venida. Fíjese bien en el preciso momento, en este preciso momento todavía es tiempo para que se establezca el reino. Esta porción nos habla de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, la preparación para el día de Pentecostés. Se trata únicamente del Señor, los apóstoles y los discípulos más cercanos. No hay cristianos presentes. Los cristianos aparecen hasta el capítulo 11, 26. Y como he dicho antes, la iglesia comienza en Pentecostés, pero entra en función hasta el capítulo 13. Dirá usted, ¿cómo es eso? Tenemos el ejemplo de nuestro presidente. Él fue electo en julio, declarado presidente electo, pero entra en función hasta diciembre. Y en ese tiempo comienza a trabajar como presidente porque empieza a llamar a los hombres para su gabinete. Pero va a entrar en función hasta diciembre. Es lo mismo, más o menos así. Hechos del 11 al 26 trata con los eventos que nos llevan a la venida del Espíritu Santo. Hechos 1:15 dice, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. La palabra aquellos días nos da el contexto de la tribulación de la semana 70 de Daniel en este pasaje. En el versículo 23 al 26, Matías reemplaza a Judas para completar los 12 en preparación para el reino, porque según Mateo 19:18 sería necesario tener 12 apóstoles, porque el reino podría establecerse en cualquier tiempo. Qué interesante que cuando matan a Jacobo no lo reemplazan. ¿Por qué? Porque ya no es necesario, ya lo rechazaron en ese tiempo. Se acabó la paciencia de Dios. Dios tiene un límite y tan simple y tan sencillo como ver la cautividad. Entonces ellos lo rechazan, se pospone unos 2000 años su segunda venida y el reino de los cielos fue puesto en forma falsificada. Pablo fue un apóstol especial, él no es uno de los 12, como ya lo vimos, primero de los Corintios 15, del 1 al 8, voy a leer una parte solamente del 5, dice, y que apareció a Cefas y después a los 12, él mismo, dice los 12 no contándose él es un apóstol especial a los gentiles. Ahora Hechos 2, la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, comienza con la venida del Espíritu Santo, una experiencia única que se repetirá solo en el capítulo 10 y no más en toda la historia. Esto fue para apoderar una iglesia judía y después para apoderar una iglesia gentil y de las dos Dios usó una sola. Hechos 2:14, entonces Pedro poniéndose de pie con los 11 alzó la voz diciendo, varones judíos. Así comienza su discurso, su primera predicación, por decir así. ¿A quién? A los varones judíos. Nada tiene que ver con nosotros. Pedro empieza su primer discurso diciendo, varones judíos, el enfoque es judío. Hechos 2, 16 al 17, por eso Pedro cita al profeta Joel. Una profecía de los postreros días de Israel. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel.
En los postreros días, dice Dios, y va a hablar de la profecía de Joel. Y aquí algunos toman como doctrina algunas cosas, pero fíjese bien que dice en aquellos días. Esto se ve en palabras y frases claves. Hechos 2:20, antes que venga el día del Señor. Está hablando de eventos que van a ocurrir poco tiempo antes de la venida del Señor, que nada tiene que ver con la iglesia. Son días justos antes de la segunda venida. Pedro, el apóstol a los judíos, predica la segunda venida de Cristo Jesús a los varones judíos. Leyendo el mensaje de todo Hechos, vamos a notar la naturaleza judía. Un mensaje judío. Esto califica a Hechos 2:28 como uno de los versículos más peligrosos de la Biblia. Lo último del 37 dice, varones hermanos, no son hermanos en Cristo, son hermanos de raza. ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Que no concuerda con Juan 3:16, que no concuerda con Efesios 2:8, porque esto es aplicable exactamente en ese momento, porque habla de arrepentimiento y bautizarse para ser salvos. Entonces no lo podemos aplicar a la iglesia, y hay muchos que los aplican a la iglesia. Hechos 2:47, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La primera mención de iglesia en el Nuevo Testamento es el nacimiento oficial de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Hechos del 3-6 trata de los eventos exclusivamente en Jerusalén. Pedro y los demás apóstoles están predicando a los judíos el reino. Y ahorita vamos a ver por qué, es lo que saben. Hechos 7, el mensaje de Esteban. Este es el capítulo de la respuesta de la pregunta en el versículo 1:16. El punto donde gira la historia de la iglesia, así como el libro de los Hechos es un libro muy importante, este versículo, este capítulo es muy importante. El mensaje de Esteban empieza con el llamamiento de Abraham, el primer judío. Desde ahí está enfatizando ya para dónde va. Nos lleva por un recorrido como este a través del Antiguo Testamento. Los últimos dos hombres mencionados son David y Salomón, los dos reyes más grandes y poderosos de Israel, cuadro, tipo, patrón de Cristo en el trono. Es muy interesante esto. Nuevamente, todo en preparación para la segunda venida. Los últimos dos hombres mencionados en nuestro Antiguo Testamento son Moisés y Elías. Juan el Bautista, cumpliendo el ministerio de Elías. En Mateo 11, del 11 al 15, dice nuestro Señor Jesucristo, si queréis recibirlo, Él es Elías, pero no lo quisieron recibir. Tan sencillo como eso. Y Él mismo lo dice, si quieres recibirlo, es el Elías. No lo recibieron, se pospone. Moisés es cumplido por nuestro Señor Jesucristo. Deuteronomio 18, 15 y 18. Profeta como tú, profeta como yo, es decir, hombre Dios, cumpliendo así la ley y los profetas. Porque dice la Escritura que primero vendrán Moisés y Elías antes del establecimiento del reino. Y por decirlo así, estaban llegando, entonces el reino se podía cumplir. Nuevamente en preparación para el establecimiento del reino. Importantísimo esto. Recuerden que el Nuevo Testamento todavía no ha sido escrito. Roma está en el poder. Judas, tipo del anticristo, está en el abismo. La época de la iglesia no había sido aún revelada, y Pablo todavía es un inconverso. Un escenario completo para la segunda venida. ¿Y qué es lo que pasará más adelante?
Por eso es que los versículos 55 y 56 de este capítulo dice lo siguiente: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dice: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Aquí podemos ver al Señor Jesucristo parado, es decir, listo para regresar. Así es traducido de las palabras griegos al inglés, que se traduce correctamente. Parado, listo para venir. ¿Pero qué? El liderazgo de la nación de Israel rechazó por última vez formalmente el reino cuando apedrearon a Esteban. Se acabó la paciencia de Dios. Y ya no hay ningún milagro en Jerusalén. Interesante todo eso. Ahora, comparando Hebreos 10:12 con Isaías 66:1, no los voy a leer, que he citado en Hechos 7:49, dice Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo aquí ya no está parado, está sentado a la diestra de Dios, ya no está listo para regresar. ¿Por qué? Porque lo rechazaron y ahora está sentado, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, que se cumplan los tiempos. Espero que haya entendido esto. Sé que fui un poco rápido, pero esto es esencial para entender lo que sigue. Es un trasfondo de lo que sigue. Hoy queremos comparar la Escritura con la Escritura y trazar bien la palabra de Dios. Entonces hay mucho que podemos aprender y aplicar en nuestras vidas. Si usted analiza cuidadosamente esto que acabamos de ver, llegará a la conclusión que hay algo muy importante que nos lleva a hacernos una pregunta, hermanos. Por eso, con esto en mente, con esto que acabamos de ver, hoy vamos a tomar el tiempo antes de entrar en el capítulo 2 para contestar una pregunta importante, que es la siguiente: ¿qué habría pasado si los judíos hubieran recibido a Jesús como su Mesías? Ahora se dice, el hubiera no existe. Pero aquí estamos hablando de profecías. Estamos hablando de decisiones de hombres que con su libre albedrío toman una decisión y rechazan a su Mesías. Entonces, ¿se acabó todo para Dios? ¿Para Dios? No, Señor. Él siempre tiene un plan B, un plan C. Vamos al primer punto. ¿Cuál era la revelación de Dios? ¿Cuál era la revelación de Dios hasta este punto, hasta este momento? Vamos a empezar, como lo vimos la semana pasada, por saber qué sabían, qué saben y qué no saben los apóstoles en los primeros capítulos de los Hechos. Ellos saben mucho acerca del Antiguo Testamento. Son másters. Hechos 1:3, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, indudables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de su resurrección, Cristo pasó 40 días con sus seguidores dándoles un curso intensivo de las Escrituras. ¿Por qué? Porque durante este tiempo les enseñó acerca de la ley de Moisés, de los salmos, de los profetas, y además les dio un entendimiento sobrenatural sobre estos temas. Lucas, capítulo 24, versículos 44 y 45 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y por eso en la pregunta de Hechos 1:6, los discípulos le hacen una gran pregunta: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Por eso, cuando los apóstoles hacen esta pregunta acerca del reino físico de Israel, lo están haciendo
con base en el conocimiento y no en ignorancia. Saben perfectamente qué están preguntando. Sobre esta pregunta gira todo el Nuevo Testamento. Entendamos, no están preguntando por el rapto de la iglesia. No son ignorantes. Los que preguntan son expertos en el Antiguo Testamento. Y ellos saben algo y por eso hacen la pregunta al Señor. Recordemos que Cristo les abrió las Escrituras, pero no saben nada de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Saben algo como asamblea, porque muchos dicen, no, es que en Mateo 16, 18 dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El verbo lo dice, hermanos, edificaré, no estoy edificando. Y la roca es la verdad que acaba de decir Pedro. Claro, Pedro fue el instrumento, él abre el camino a los judíos. Dice, a ti te daré las llaves del reino, las cuales usa en el capítulo 2 y en el capítulo 10. Pero no la conocían en esos días como la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia es revelada hasta después de los ofrecimientos del reino. La iglesia existe, pero en forma de misterio, según Efesios 3, del 1 al 7, pero no está en vigencia todavía hasta después de Hechos 7, como el ejemplo del presidente. Si esto no fuera así, entonces, ¿por qué Él está ofreciendo el reino? Los estaría engañando, lo cual no concuerda. Antes de ver estos detalles, veamos lo que ellos no saben en los primeros capítulos. Ellos no saben nada de la iglesia. ¿Alguien que me ayude a leer Efesios 3 del 1 al 7? Ya lo leímos la semana pasada. ¿Alguien que me ayude, por favor? Efesios 3 del 1 al 7. No, perdón, Efesios 3 del 1 al 7. Entonces, ellos no saben del plan de la iglesia entre los gentiles, una época de unos 2000 años. Dice el versículo 3, porque por revelación me fue dado el misterio. Un misterio en la Biblia es algo que antes estuvo escondido, pero que ahora es revelado. Y esto es una gran bendición que tenemos nosotros, hermanos. Otra de las cosas que no entendemos, hermanos. Versículo 4 y 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. El misterio es algo que antes no se dio a conocer, era escondido y ahora a nosotros, los creyentes, se nos ha revelado. Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús. El misterio es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Judío y gentil ya iguales, formando un solo cuerpo, juntos como nuevas criaturas. Y el versículo 7 y 3 dicen, Dios escogió a Pablo para revelar este misterio. Dice, me fue declarado y no fue revelado antes. Entonces los apóstoles no conocen esto y están predicando el reino. Se están equivocando. No, Señor, están haciendo lo correcto porque todavía
es tiempo. Ya después del capítulo 7 se acabó la paciencia de Dios para con Israel. Jesucristo mismo le dio a Pablo la revelación de este misterio. Dice Gálatas 1 del 11 al 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es que Dios no lo reveló antes, hermanos. Porque si los judíos hubieran recibido a Jesús como su Mesías prometido, no habría habido una época de la iglesia. Y las profecías se cumplían. ¿Entendió esto, hermano? Y como ya he dicho antes, ¿entiende usted la magnitud y la bendición de pertenecer al cuerpo de Cristo? De haber nacido en este tiempo de la historia, una bendición que ni tenemos idea, hermanos. ¿Y por qué digo esto? Porque si tuviéramos idea, si lo entendiéramos, no hiciéramos cosas en la carne que hacemos, hermanos. Tan fácil. Hiciéramos espiritualmente lo que Dios nos manda. Pero eso da a entender que no entendemos la magnitud, hermano. Sabemos quizás algo. Entonces, punto número 2, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios en todo esto? La clave, ¿por qué decimos todo esto? Es la promesa que Dios dio a Israel en la famosa profecía de Daniel. Vamos al libro de Daniel, capítulo 9, voy a comenzar a leer desde el versículo 20. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramé mi ruego delante de Jehová Dios por el monte santo de Dios. Aún estaba hablando en oración, es Daniel 9, capítulo 9, 20. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, no era una oración cualquiera, fue dada la orden y yo he venido para enseñártelo. Porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel, y sobre la santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, espiar la iniquidad, o sea, quitarla, para traer la justicia perdurable, el milenio. Nuestro Señor Jesucristo en el trono. Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Segunda venida. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe con mayúscula, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe con minúscula, el anticristo, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana la tribulación. Confirmará el pacto por adulación con muchos, y a la mitad de la semana, o sea, las primeras 3 semanas y media de la tribulación son paz, y después saca las uñas.
Y a la mitad de la semana habrá cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, la segunda venida, y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. En esta profecía Daniel y su pueblo están en cautividad en Babilonia. Daniel entiende, porque seguramente lo leyó en Jeremías 25 del 9 al 12, que los 70 años de cautividad están por terminar. Entonces se pone a orar buscando a Dios, y una respuesta, se pone en ruego, en clamor a Dios de cuándo volverán a su tierra. Entiende que están en cautividad y que los 70 años están por terminar. La respuesta viene en esta profecía y nos declara el plan de Dios en todo esto. Y los eventos por venir hasta la segunda venida. Ahorita vamos a ver una gráfica, hermanos. Es interesante esto, porque esta profecía abarca hasta la segunda venida. Pero pregunto, ¿está la iglesia? No está. Y el establecimiento de su reino mesiánico, o sea, el milenio. Ahora, no se preocupe usted si tiene poco tiempo aquí, si no entiende los detalles. Ahorita le voy a decir qué sí debe entender. ¿Sí? Si hay muchos detalles, es algo muy específico, profundo, y no tenemos el tiempo para explicarlo, pues sí queremos que nos demos una idea. Ahorita le voy a decir qué sí se debe entender. No se pierda, no se confunda con los detalles que siguen. Solo fíjese en lo general. En los capítulos de los versículos 20 al 23, Dios le manda esta revelación a Daniel por medio del ángel Gabriel. Y le dice, el varón Gabriel me hizo entender y habló conmigo. Y Gabriel, ¿qué hizo? Dice, yo he salido para darte sabiduría. El 24 Dios dice que habrá 70 semanas hasta ungir al Santo de los Santos, hasta que el Mesías tome el trono en el reino, la segunda venida y el milenio. Fíjese bien, la iglesia no aparece en esta profecía, que se extiende hasta el milenio. Ahora, son semanas de años, juego de 7 años, 70 por 7 son 490 años de la profecía. Están determinados sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Nada tiene que ver con la iglesia. Sobre tu pueblo Israel y la santa ciudad. ¿Y por qué la santa ciudad? Ahí es donde nuestro Señor Jesucristo, como hombre, como Dios, se sentará en el trono de David y reinar para siempre. Y su reino no tendrá límite. Se trata de Israel y no de la iglesia, que no fue revelada hasta Pablo, hasta el capítulo 7. Daniel 25, Dios nos da 2 puntos de referencia aquí. Desde y hasta. Desde Nehemías 2, cuando se mandó a edificar Jerusalén después de la cautividad, y hasta la primera venida del Mesías. Algo muy importante. Cuando Cristo viene en los evangelios, ya pasaron 69 semanas, entonces queda una semana, o sea 7 años que se cumplan. Que se cumplan de esta profecía. Esto es lo que debe captar. Que en Hechos falta una semana porque se cumpla. Si los demás no lo entendió, esto sí entiéndalo. Dios las cuenta en 2 grupos, uno de 7 semanas y otro de 62 semanas, que dan un total de 69 semanas, hasta el Mesías príncipe. Entienda, como dije, aunque sea esto, cuando vino la primera vez, solo quedan una semana de 7 años para cumplirse de esta profecía. Ahora, los apóstoles sabían esto y por eso predican el reino, porque saben que solo queda una semana de 7 años
hasta la segunda venida y el comienzo del milenio. Versículo 26 de Daniel. Después de la crucifixión solo hay 7 años más. Después del segundo grupo de años de 62 años. Dice, le quitarán la vida al Mesías, mas no por sí, no por él. ¿Sabe por qué fue? Por ti y por mí, por los pecadores. Si no, él no tiene que morir. En ese punto sí entramos. Por eso 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Otra vez, después de la crucifixión solo queda una semana más de 7 años. Después de esto, el Rey, el Mesías, el ungido, toma su trono. Esto es por lo que los apóstoles hicieron la pregunta. Ellos saben, ellos conocían, hermanos, bien esta profecía y otras parecidas. Por eso esta gran pregunta, hermanos. Y tiene que ver con Israel. Y los primeros 7 capítulos de Hechos de eso se trata, hermanos. Y por eso en el capítulo 7, a los últimos versículos, Cristo está de pie, listo para venir, pero lo rechazaron. Se pospone unos 2000 años su venida. Y ahí, por la misericordia de Dios, entramos nosotros, hermanos. Versículos 27, la última semana, la famosa Septuagésima, es lo que llamamos nosotros la tribulación, como aparece en Apocalipsis. Empieza con paz y seguridad los primeros 3 años y medio, pero termina en la abominación bajo el anticristo, el desolador, los segundos 3 años y medio. Y termina con la consumación, la segunda venida del Mesías para acabar con el anticristo, establecer su reino el milenio y sentarse en el trono de David, en la Jerusalén física, para reinar sobre todo el universo. El rey físico se sentará en el trono físico de David, en la ciudad física de Jerusalén, para reinar sobre todo, hermanos. Por eso Él es esencialmente hombre y esencialmente Dios, reinando también como Dios en el reino de los cielos, el reino espiritual. Ahora los apóstoles saben esto, y aun si muchos cristianos no lo saben, entendamos, hermano, la aplicación. Ellos no tenían la Biblia como nosotros. Dijimos la vez pasada, muchas veces la aprendían por cantos verbalmente, y sabían esto. ¿Cuántos de nosotros lo sabemos, hermano? Que tenemos todo en bandeja de oro. Por eso estamos en la dispensación de la gracia, de a gratis, y no lo sabemos. Porque no queremos invertir tiempo en leer, menos en escudriñar y mucho menos en meditar. Y como he dicho muchas veces, en la meditación es donde se aprende la palabra de Dios, no solamente en leer, hermanos. Muchas veces leemos y ya nos empachamos. No, hermanos, es que leer, memorizar, escudriñar para meditar y así aprender la palabra de Dios. Nosotros tenemos todo, hermano. Todo. Y me estoy incluyendo, somos flojos, hermano. Esto es uno de los grandes problemas de la iglesia. Los miembros no quieren escudriñar, no quieren pagar el precio. Se tiene que pagar un precio, hermano. Dios ya puso su parte, falta la parte de nosotros. Lo he puesto esto muchas veces como ejemplo. Hay veces que me dice, hermano, ore por mí porque voy a presentar. Sí, voy a orar, pero ponte a estudiar. ¿De dónde va a agarrar Dios la información? ¿Es todopoderoso? Sí, pero falta tu parte. Así nosotros, hermanos. Dios es todopoderoso, ¿pero de dónde lo va a sacar? Si la cabecita no hay nada.
Punto número 3. ¿Cuál fue el resultado de Dios que Dios nos dio? ¿Cuál es el resultado de esto, hermanos? Que es una bendición para nosotros, hermanos. ¿Qué habría pasado si los judíos hubieran recibido a Jesús como su Mesías? Según Hechos 1, 6 al 8, el reino pudo haber venido si los judíos se hubieran arrepentido. En Hechos 3, 4 y 5, Pedro y los apóstoles están hablando a los judíos. Dios estaba ofreciendo el reino físico a los judíos por medio de los apóstoles. Nada se sabía de la iglesia como el cuerpo de Cristo, ni de la época cristiana, que duraría unos 2000 años aproximadamente. Estamos en vigencia. Dios lo reveló hasta Pablo, hasta Hechos 9 y no antes. Pablo es un apóstol especial. Dijo él mismo que ni soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia. Y después dice que no es digno de ser llamado apóstol, y que dice, yo no soy digno, soy el más pequeño de todos los santos, dice. Se baja todavía un poco más, porque entiende lo que había hecho, aunque lo hizo por ignorancia, ¿verdad? Nadie sabe nada de la iglesia como cuerpo, ni de la época cristiana, hasta después de Hechos 9 y no antes. Los apóstoles están predicando la segunda venida y el milenio, claro, correctamente, es lo que saben, y es únicamente a Israel. Hasta Hechos 7, como ya vimos. Vamos a ver una gráfica, hermanos. No sé si se alcanza a distinguir. Así sería la línea de tiempo sin la iglesia, de acuerdo a la profecía de Daniel. Si los judíos hubieran recibido a Jesús como su Mesías, habrían pasado directamente a la 70ª semana de Daniel, a la tribulación, y la profecía se cumpliría al pie de la letra, hermanos. Moisés y Elías ya vinieron. Él está de pie, listo para regresar. Recuerden que el Nuevo Testamento todavía no ha sido escrito. Roma está en el poder, como pasará. Judas, el anticristo, estaba en el abismo. La época de la iglesia no se había revelado, y Pablo todavía es un inconverso hasta ese tiempo. Un escenario completo para la segunda venida sin la iglesia. ¿Cómo sería la cronología? Ahí lo vemos. La salida de la orden, las 7 semanas, las 62, la crucifixión, y los primeros capítulos de Hechos caerían al comenzar la 70ª semana de Daniel. Y por eso correctamente los apóstoles están predicando. No son ignorantes. No digan, no, pobrecitos lo que andaban haciendo. Sí, pero ellos no tenían las ventajas de nosotros, hermanos. Ni que se compare, porque sale perdiendo. La 70ª y luego la consumación, la segunda venida. Esto hubiera pasado si los judíos reciben a Cristo como su Mesías. ¿Pero por qué? Tienen libre albedrío, pudieron tomarlas, cualquiera de las dos, hermanos. Esto no fue impuesto por Dios, es un libre albedrío, y lo rechazan. ¿Cómo sería la cronología? Había venido el tiempo de paz y seguridad, la venida del anticristo, la segunda venida de Cristo, luego el milenio, como se ve ahí en la gráfica. Ahora, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Habríamos nacido en el milenio o en la eternidad? Si lo contamos por años literales, pues en la eternidad, ¿verdad? Pero acuérdense que en la eternidad ya entran los puros salvos. Pero bueno, es interpretación, ¿verdad? Pero ¿qué pasó en realidad? Aquí vemos la soberanía de Dios. Dios está siempre en el control de todo, hermanos. Como vimos en Hechos 7, 51 al 60, los judíos rechazan por última vez y formalmente el reino.
La nación de Israel, por medio de los líderes de Israel, rechazan formalmente el reino cuando apedrean a Esteban. En Hechos 9, Dios salva a Pablo y lo manda a los gentiles con la nueva revelación, el cuerpo de Cristo, una época nueva, hermanos. Y el Señor aplaza la venida del reino hasta después de la iglesia. Pone a funcionar su plan B. Por decir así, no me lo tomen a mal, pero se saca un as bajo la manga y así queda, si ponemos la otra gráfica, así queda, gracias a Dios. Ahora entramos nosotros, como un paréntesis la iglesia. La época de la iglesia es un paréntesis entre la semana 69 y la 70 de la profecía de Daniel. Dios paró su reloj para con Israel, para levantar la iglesia entre los gentiles y aplazó el reino. Pero ¿cómo es que detuvo el tiempo, hermano? Gracias por preguntarme a propósito. Cuando usted, según la ley, debe trabajar 48 horas. Claro, hay unos que trabajamos más, ¿verdad? Otros ni lo hacen, ¿verdad? Pero 48 horas, las trabaja corridos, pero le pagan por 48, ¿verdad? Usted va, checa si es de reloj, checa la entrada, la salida, separa el reloj y vuelve a comenzar y así completa las 48 semanas, las 48 días. Horas, perdón, ya me hice bolas. Horas. Así es lo mismo, Dios paró su reloj para con Israel, lo puso en pausa. Es como cuando usted está oyendo algo, lo pone en pausa para tratar con la iglesia, con nosotros. Y vemos la línea de tiempo con la iglesia, la época de la iglesia, como dije, es un paréntesis. Dios paró su reloj. Vamos a Romanos 11, del 11 al 14. Romanos 11, del 11 al 14. Dice así la palabra de Dios, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, porque por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Hermanos, tampoco debemos de darle gracias porque ellos desobedecieron, entramos nosotros. ¿Y qué pasa si nosotros desobedecemos? Para provocar a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más la plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio, por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Dios ahora está trabajando con la iglesia para darle celos a Israel, hacerles querer o desear lo que nosotros tenemos, la salvación por gracia, por medio de la fe, sin obras de la ley, lo que ellos rechazaron en Hechos 7, hermanos. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, no totalmente. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, la totalidad. Pero esta situación con Israel no es para siempre, es solo por un tiempo, porque pronto Dios nos quitará a nosotros en el arrebatamiento. A propósito, ¿estamos preparados, hermanos? Y volverá a poner su atención sobre Israel, hermanos. No ha desechado para siempre a Israel. Está en disciplina por rebeldía. Y ahí ve la disciplina de Dios.
Romanos 11, 26 y 27, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá del Sión el libertador, o sea, la segunda venida, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, o sea, en el milenio, cuando yo quite sus pecados. Cuando hace esto, ya al final, cerca de la segunda venida y el milenio. Ahora, ¿por qué todo esto es importante, hermanos? Primero, este conocimiento es esencial para entender lo que está pasando en el libro de los Hechos. Hechos es uno de los libros de transición de Israel a la iglesia, y si no tomamos en cuenta, vamos a acabar aplicando doctrina judía de la tribulación, o que es para los judíos, y quererla aplicarla a nosotros, la iglesia, a los cristianos, que vivimos en la dispensación de la gracia. En segundo lugar, todo esto es importante porque Dios volvió a poner su atención desde 1948 en Israel. La higuera ha reverdecido, hermanos. Recuerde que Dios maldijo la higuera. Desde 1948, por primera vez en casi 2000 años, el pueblo de Dios, el Israel de la Biblia, ha vuelto a su tierra, ha llegado a ser la nación independiente en la tierra prometida. Antes de 1948 ni existía en el mapa, hermanos. Desde entonces hemos estado viviendo otros días de transición. Hay quienes dicen que el libro de los Hechos es un libro sin fin. Hay otros que dicen que aún se está escribiendo. Conclusión: debemos de saber trazar bien la palabra de Dios y aplicar correctamente el plan de Dios para Israel y para la iglesia, porque pronto seremos arrebatados, hermanos. Cristo viene por nosotros indudablemente, hermanos. La iglesia será arrebatada pronto. Desde 1948 la transición ha comenzado. La transición al arrebatamiento ha comenzado, y esto puede suceder en cualquier momento. El escenario está listo, hermanos. Si es ahorita, si es en 10 años, está listo, hermanos. La pregunta: ¿está usted listo y preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Maranata, el Señor viene, hermanos. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios, por tus bendiciones, Señor. Gracias.